Buenas noches. Esta noche vamos a presentar un estudio sobre la luna llena de Tauro que se presentó para Nueva York hoy, 18 de mayo de 2019, a las 5:12 de la tarde. O sea, hace poco, ¿no? Unas 2 horas para Nueva York. El sol se encontró a 27 grados y 39 minutos de Tauro y la luna a 180 grados a 27 grados 39 minutos de Escorpio, la luna 27 grados 39 minutos de Arco de Escorpio. O sea, un ángulo de 180 grados como todas las lunas llenas. Y hoy, pues, en el mundo se celebra la luna llena del Buda y la luna llena del Cristo, pues, que coincidió con la cercanía del periodo de la Semana Santa. La luna llena del Cristo, que abre las puertas a la primavera, a la luz. Y a partir del 21 de marzo comienza una irradiación de luz externa cada vez más intensa, que empieza en la primavera, 21 de marzo de cada año, para el hemisferio norte, y que se acrecienta en el solsticio de verano, para el 22 de junio. O sea que es un proceso de expansión y crecimiento de la luz. Esto desde el punto de vista de las estaciones, del movimiento de traslación, pero también entonces, desde el punto de vista místico, se presentan 3 lunas llenas bien importantes que nuestros maestros han destacado. La luna llena del Cristo, entendiéndolo como el proceso de la cristalización de la energía de la luz. La segunda, la luna llena del Buda. Y la tercera para junio, con la luna llena de la humanidad. Luna llena del Cristo, luna llena del Buda, luna llena de la humanidad. Y esta luna llena, pues, del Buda coincide con la posición del Sol en Tauro y la luna en Escorpio. Tauro, que representa la energía en contracción, la fuerza de gravedad, lo concreto, lo práctico, los procesos de cristalización en todos los niveles, físico, químico, biológico. Y Escorpio, que es el signo opuesto, signo de agua, entonces representa todo lo que tiene que ver con la fuerza impregnada del elemento agua. Recordemos que hay 3 signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis. Pero Escorpio es regido por 2 planetas de acción, Plutón y Marte, que dentro de la simbología tradicional representan la sublimación, la transmutación. Y es en ese sentido, pues, que se unen estas 2 fuerzas, una que tiene que ver con la cristalización y otra que tiene que ver con un proceso alquímico de sublimación. Esto nos trae a la memoria la enseñanza del maestro Dr. Serrano de la Ferrier, fundador de la Gran Fraternidad Universal, quien nos habla de que la yoga es un proceso mediante el cual convertimos fuerza física en energía psíquica, pasión en ideal y materia en espíritu. Ese proceso alquímico místico, pues lo vemos desde el punto de vista físico,
También en los estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso e ígneo. Tenemos un tronco de hielo es tierra, el elemento tierra. Si le tiramos con un tronco de hielo a alguien lo podemos herir. En cuanto sea agua, es agua que ha asumido la función del elemento tierra, sólido, cristalizado. Ponemos a calentar ese tronco de hielo, lo ponemos al sol, inmediatamente entonces comienza a derretirse y se expande sobre una superficie más amplia que una cubeta o que un recipiente para el hielo. Y esa expansión puede ser bastante extendida. Hoy estamos pues prácticamente con un SOS en donde los ecologistas gritan que se están derritiendo los polos, ¿verdad? Y la consecuencia de esto puede ser enormemente desastrosa, puesto que todo ese hielo convertido en agua puede volcarse sobre los ríos o volcarse sobre los océanos, causando pues desde inundaciones hasta grandes tornados y hasta la elevación del nivel de las aguas en el mar, inundando, invadiendo pues los lugares, las ciudades, todo ello. O sea que es un proceso que puede ser constructivo o puede ser destructivo. Desde el punto de vista alquímico dentro de la yoga, entonces lo vemos cuando se nos habla de despertar la energía kundalínica que está en la base de la columna y a partir de allí empezar un proceso de transformación de la fuerza física en energía psíquica. Esto lo podemos también comprender muy bien desde el punto de evolutivo, puesto que podemos observar pues que en principio hasta los animales pueden ser domesticados. Lo que estamos haciendo con ellos es convirtiendo su fuerza instintiva, netamente física, en energía de otro carácter más elevado. Gracias a eso tenemos a los perros, a los animales domésticos, que hoy nos están mostrando grandes cualidades. Pero así como existe el perro doméstico de hoy con todas sus virtudes, el mejor amigo del hombre, existieron los perros salvajes. Y de la misma manera que existe el caballo, que representa la nobleza, que está al lado de los grandes guerreros, en las grandes batallas por las liberaciones de los pueblos, sabemos que existieron los caballos salvajes. De ahí que estamos viendo ahí un proceso de sublimación, de transmutación, de conversión de energía netamente instintiva física en un tipo de energía mucho más refinada. Y justamente es un proceso también en donde si estudiamos todo el mecanismo de los reflejos condicionados, incondicionados y de la educación de los reflejos, vemos cómo entonces en ese proceso vamos en ascenso hacia el desarrollo de la voluntad, de no actuar mecánicamente, instintivamente, sino con el esfuerzo de la voluntad. Entonces ya no operamos únicamente por reflejos mecánicos que nos llevan a hacer las cosas sin conciencia, sino que entonces ascendemos en esa escala evolutiva y mediante la voluntad, que es la primera manifestación, podríamos en cierta forma decir, en el proceso evolutivo del pensamiento, ubicado dentro del pensamiento fisiológico, entonces aparece la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Capacidad de acción consciente. O sea que la acción se sale del mecanismo netamente físico y pasa a ser donde la conciencia nos lleva a hacer actos con mayor propósito. O sea que la aparición de los propósitos en la acción, mediante la voluntad, está mostrando un proceso de evolución, de conversión de fuerza física en energía psíquica. Y después entonces, esa voluntad
en la medida en que va evolucionando, también se transforma en sensibilidad. Entonces esa sensibilidad entra en un proceso de evolución que nos lleva al encuentro de los sentimientos. No las simples emociones, sino los sentimientos. Y para ello entonces le hemos dado un centro, el corazón. Siempre que hablamos de los sentimientos, hablamos del corazón. Y en la yoga entonces hablamos del plexo cardíaco. ¿Por qué ponen el corazón de Jesús en el centro? Para indicar que él alcanzó esa sublimación en los niveles más elevados, alcanzando el amor universal. Y por eso entonces, simbólicamente, se colocaba todavía el corazón de Jesús en el centro. ¿Por qué? Porque ahí es el centro que rige justamente el amor universal. Entonces en ese ascenso, vamos viendo cómo cuando aparece entonces la racionalización. Entonces es un avance mayor, puesto que desde el pensamiento fisiológico hay un cierto nivel más elemental de racionalización. Por eso hablábamos la voluntad a base de propósitos, que se empieza a establecer desde que aparece la voluntad como acción consciente. Pero en la medida en que se desarrolla entonces el cerebro, entonces encontramos ahí también los procesos, y es el pensamiento netamente también fisiológico, cuando surge por el contacto de los axones, de las neuronas, con los centros de asociación cerebral, en contacto con los centros del pensamiento, de la acción, de la audición, los distintos centros de asociación cerebral. Y esas sinapsis entonces empiezan a generar pensamientos que cada vez van madurando con ideas a base de mayores propósitos. Pero ahí no se detiene el proceso del pensamiento, sino que entonces, más allá, y es cuando hablamos de la inspiración, de la revelación, desde los poetas hasta los artistas, hasta los inventores, siempre hablan de un pensamiento creativo, de una inspiración, o de una revelación, o de una intuición, que ya entonces no está solamente en los centros de asociación cerebral y los contactos de la sinapsis, los contactos neuronales, sino que el cerebro opera como un imán para atraer, ¿verdad?, pensamientos cada vez más elevados. Y es entonces cuando hablamos de el pensamiento divino, la voluntad divina, el amor divino. Entonces vemos que es un proceso de sublimación que va desde el pensamiento fisiológico, el sentimiento fisiológico, la voluntad fisiológica, los reflejos, hasta planos que trascienden el ser mismo. Y justamente lo que nos representa hoy esta luna llena, el sol en Tauro, representando esos procesos de cristalización, y la luna en Escorpio, mostrando a través de la sensibilidad el proceso de sublimación de esa energía netamente material. Ahora bien, pero claro, sabemos que cada signo tiene 30 grados. Y cada uno de esos grados representa un avance más dentro del signo. No es lo mismo un grado de Tauro y que una luna llena se presente con el sol a un grado de Tauro y la luna a un grado de Escorpio, a que se presente con el sol a 15 grados de Tauro y la luna a 15 grados de Escorpio, o que se presente como hoy con el sol a 27, 39, casi 28 grados de Tauro y la luna a 27, 39, casi 28 de Escorpio. De ahí que cada grado de cada signo tiene una significación. Y es así como nos dice pues los estudios de los investigadores cosmobiológicos, como Ruya, que nos habla de que el grado 27
de Tauro representa la adaptación a las necesidades colectivas. La adaptación a las necesidades colectivas. El ajuste a las necesidades vitales del todo. Vemos que está saliendo de Tauro y está entrando a poco para entrar en Géminis, que representa justamente la comunicación. Entonces, en esa transición, porque en todo hay una transición, finales del Tauro, cuando hablamos del ajuste, aprender a ajustarse a las necesidades del todo, porque decimos de Tauro que es terco. Terco es no moverse de una posición, de un lugar, de una forma de pensar. Pero para pasar a Géminis se requiere todo lo contrario, la comunicación, la interacción. Y en ese proceso de transición, el grado 27, preparándose para allá, entonces nos habla de la adaptación a las necesidades colectivas. Esto es lo que ha movido la evolución. Evolucionar es adaptarse. No adaptarse es morir, nos dicen las ciencias biológicas. Y psicológicamente ajustarse a las necesidades vitales del todo. Uno puede ser como es y decir yo soy como soy, ¿verdad? Pero muy bien, tú puedes ser como tú eres si tú vives encerrado en una cueva o en un sitio donde tú eres tú solamente. Pero si tú quieres socializar, entonces te darás cuenta de que tú no eres tú solamente, sino que necesitas también adaptarte a las necesidades de los otros. Salir de esa terquedad. Y no es que sea solamente el Tauro el que sea terco, no, eso es una forma de comportamiento humano que rige las fuerzas de Tauro. Seamos de Tauro o no seamos de Tauro. Y entonces, en ese sentido se habla, tenemos que aprendernos a ajustarnos a las necesidades vitales del todo. Y es justamente el mensaje de esta luna llena, porque cada luna llena nos da un mensaje para ayudarnos a transformar, porque es cuando más se manifiesta esa fuerza, esa energía, cuando el sol está pasando por Tauro. Pero en ese proceso de transición necesitamos salir del dogmatismo, del sectarismo, de la osificación, ¿verdad? De la terquedad, y aprendernos a ajustar. Y ese ajuste lo necesitamos hacer desde la familia. Y en ese caso no solamente la familia consanguínea, sino la familia extendida. O sea, todos aquellos que nos rodean en nuestro trabajo, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en donde estemos. Si estamos en un grupo donde estamos interactuando permanentemente, esa es nuestra familia. Entonces ahí todo el mundo tiene una forma de ser distinta. Si no nos adaptamos, ¿verdad? Y de ahí es que surge esa palabra, la tolerancia, que el maestre de la Ferrier ubicó como uno de los primeros principios de la Gran Fraternidad Universal. Tolerancia. La tolerancia. Entonces esa tolerancia, ¿verdad?, no significa aceptación, porque la aceptación es un paso todavía mucho más avanzado. Tolerar es soportar que alguien que convive contigo esté ahí, sin que tú le dañes, sin que él te dañe. Por ahí empieza la tolerancia. Aprender que todos somos distintos, sencillamente. Entonces, ajustarse a las necesidades vitales del todo. Pero como ya en el momento que se presenta la luna llena, a las 5:12 de la tarde, ya estaba saliendo el grado 27, estaba 27:39, casi cerca del grado 28. Entonces también el significado del grado 28 es el paso de los cambios, de las experiencias de la vida a una nueva etapa que se toma con entusiasmo. Entonces, claro, para nosotros ajustarnos necesitamos hacer un gran esfuerzo. Y cuando ese esfuerzo se hace, entonces estamos, pero a mí me cuesta muy difícil adaptarme a tu forma de ser, pero tengo que hacerlo, y si quiero mantener la relación de pareja, la relación conyugal, o la relación de trabajo, etcétera, eso, tengo que hacer esto, o si no, o me echan, o me echan. y entonces hay el sufrimiento. Entonces sufro en el proceso de adaptación y me tengo que morder la lengua y tragar la lengua para no decir lo que quiero decir. Muy bien, hasta que aprendo. Y cuando aprendo, entonces es justamente
Paso de la experiencia a una nueva etapa, a una nueva vida, y empiezo a tomarle entusiasmo. Ya no me cuesta tanto. Ya no lo siento tan trágico. Adaptarme a la persona que convive. Y esa persona que convive puede ser la pareja, porque con las parejas a uno lo unen unas ciertas características semejantes, otras que son complementarias y otras que son completamente opuestas. Por las semejantes nos gustamos, nos atraemos, la pasamos buena. Por la complementaria nos ayudamos. Yo no soy experto en esto, tú me ayudas en esto. Pero al mismo tiempo, tú no eres experto en esto otro y la otra persona te ayuda. Ahí hay un complemento. Pero también están entonces las oposiciones, en que radicalmente somos tan distintos, en que no hay identidad, tampoco hay complementación, sino que lo que hay es molestia. Molestia. Y entonces, justamente ahí es donde hay que hacer un trabajo. Pero cuando nosotros hacemos ese esfuerzo y nos acostumbramos, entonces gracias a eso la pareja puede sobrevivir las pruebas. Por eso se habla de la luna de miel, que es la primera. Nos unimos en función de lo que nos atrae. La luna de hiel, que es la segunda, nos oponemos radicalmente, y después la luna de hiel con miel. Y entendemos que así es la vida. Y al entender que así es la vida, no hay más que hacer. Al principio suena muy amargo, pero después lo disfrutamos. Y ahí es donde está entonces el crecimiento como persona. Crecemos como persona. Nos ponemos por encima de las limitaciones biológicas o psicológicas, y entonces empezamos una etapa de pareja en que entendemos nadie es perfecto, ni tú eres perfecto, ni yo soy perfecto, y tenemos que, en función de eso, hacer planes en los cuales nos vamos establecemos ciertas reglas, a respetar, a tolerar, a dialogar, a buscar un tercero cuando no hay forma de conciliar. Y entonces, cuando volvemos a empezar, en el caso de que haya habido una separación, volvemos a empezar porque entonces decimos, bueno, me voy a poner en los zapatos del otro, y el otro, si yo me pongo en los zapatos tuyos, tú también te tienes que poner en los zapatos míos. Y entonces ese proceso de ruptura que se dio va a conducir o a una ruptura permanente, o al ponerse en los zapatos del otro de los lados, ponerse en el centro. Y entonces ese centro es el que nos salva y se vuelve a empezar de nuevo. Hasta la próxima prueba. Pero en la próxima prueba puede ser que se diga, no rompemos, no nos vamos de la casa, no nos divorciamos. Vamos a estarnos callados sin hablarnos. o vamos a tener una separación de acuerdo temporal, yo me voy para la casa de mami, o de papi, o de quien sea, o de una amiga, o de un amigo. Y los que viven dentro de la casa, pero que separados. Y los que viven dentro de la casa, o sea, pero separados, hay dos formas de comprenderlos. Uno, no han sido capaces de conciliarse y se quedaron en un estancamiento. Se quedaron en un estancamiento y así a veces viven toda la vida. Sí, así. ¿Verdad? O sea que no hay conciliación. A veces la mayoría de las veces cuando eso sucede es por miedo o por conveniencia. Pero ¿cómo me voy a separar yo si él es el que paga todo? Y se la aguantan por esa necesidad. No, y el hombre dice, no me separo porque imagínate, me divorcio y me dejan sin nada. Bueno, por eso. Entonces generalmente es por conveniencia, ¿verdad? O por miedo. Muy bien. Eso es lo que nos enseña, pues, algunas reflexiones sobre la posición del grado 27 y 28 de Tauro. La luna 27 grados de Escorpio. Como símbolo nos trae la glorificación agresiva de los valores culturales. Glorificación agresiva de los valores culturales. Y trae como un ejemplo simbólico una banda militar que marcha ruidosamente a través de las calles de una ciudad. Y muy bien, esa marcha militar, por un lado, es la exaltación o la necesidad de exaltar ya sea los valores de un país, la conquista de una independencia, y por eso se celebra, ¿no? Pero a veces también es estrepitoso, a veces también es ruidoso, y se habla de un gran pensador que se levantaba a escribir todos los días con su discípulo a las 4 de la mañana. Y entonces, bien, escribían
y hasta que vino la guerra en Europa. Y entonces empezó a pasar la banda de música y la banda de guerra y todos los sonidos, y entonces pues no podían trabajar, y este gran pensador, gran escritor, creo que era Mozart, entonces dijo, bueno, suspendemos los trabajos, pero después se puso a pensar, dijo, no, vamos a hacer otra cosa, y al otro día le dijo, vamos a levantarnos a la hora de la banda y vamos a salir a la acera, ahí a la calle, a mirarlos. Se hicieron eso, se acostumbraron a tener lo más cerca posible todo ese ruido, y después vino otra etapa, entonces ahora vamos a volver a empezar. Y entonces ya siguieron trabajando y podían trabajar con ruido, y el ruido estrepitoso ya no les molestaba. Muy bien, pero tenemos que, esta necesidad de hacer reconocer esos valores es natural, es natural. En todos los países se celebran las fechas de la independencia con las bandas de música y toda esa cosa, y eso pues es necesario también, porque así sean ruidosos y todo, la gente lo disfruta, la gente ve que hay un motivo de celebración, entonces hay la disciplina misma de los mismos que marchan, y pues es una forma personal que se da a nivel psicológico individualmente, demostrar las realizaciones de los otros con orgullo. Estamos celebrando la fecha de la independencia, lo que hicieron nuestros ancestros, nuestros antepasados, lo que tenemos que seguir haciendo, y para que no se nos olvide, entonces lo celebramos. Y lo celebramos como se celebra la fecha de independencia, sobre todo aquí en Estados Unidos, que aquí parece la Navidad, con pólvora, con desfiles, con fiestas, ¿verdad? Porque aquí el poder político de la libertad vale más que lo que vale en nuestros países, donde lo que se celebra así es la Navidad, en donde es el poder religioso. Pero no importa lo que sea, es por esa exaltación y al mismo tiempo un temor de que no se olviden esas tradiciones que nos han hecho, que nos han dado la libertad, o que nos han hecho evolucionar en cualquier nivel social. Entonces, sí, es una forma de tocar las raíces de la familia grupal, del inconsciente colectivo, y de conservar esas raíces sociales. En esto se crea un sentimiento de unidad social que fortalece a la comunidad. Se crea un sentimiento de unidad social que fortalece a la comunidad. Y la gente está dichosa cuando llegan esas fiestas para salir, ir a ver la pólvora, o ir a ver las marchas y toda esa cosa. Pero muy bien, luego en otro nivel de evolución, si se quiere decir así, pues entonces hay la gente que ya esas cosas no les interesa y las celebran de otra manera, o sencillamente hacen otras cosas, ¿no? De ahí que esa espontaneidad natural no se puede ahogar, ¿verdad? Y es justamente la luna en Escorpio, la primera manifestación de Escorpio es las cosas estrepitosas, ¿no? Porque así es el sentido emocional de Escorpio en los niveles más elementales, la estrepitosidad, la emoción violenta, ¿no? Pero entonces poco a poco viene un ajuste instintivo a la naturaleza del grupo. Y entonces así, pues, y esto se da también, no solamente a nivel social y político, sino también a nivel religioso, las Semanas Santas. También que hay Semanas Santas de donde hasta que el que es de Jesús le ponen la corona de espinas y la gente llora y le dan latigazos y se los crucifican. O sea, que ese fenómeno religioso en los pueblos muy religiosos, ¿verdad?, es la misma forma de exaltar esos valores de esa manera, ¿no? Pero entonces luego ello se sublima. Y en vez de mostrar esas formas estrepitosas, entonces vienen los cantos como las saetas, por ejemplo, en España, ¿verdad?, los bailes y todo lo que se hace para celebrar la pasión del Cristo, etc. La corrida de toros. Bueno, eso forma parte de un nivel elemental, ¿cierto? Que luego hoy se comprende como que va en contra de la ética contra los animales. O sea que en eso hay una evolución. Miren, y esa evolución se da en todo, hasta en el arte. Hasta en el arte. Ustedes ven el origen del tango, el tango es apasionado y a veces mueve las pasiones violentas, pero luego el tango se va sutilizando y ven hoy el tango operático, el que se da en la ópera o que se da en los medios sinfónicos, ¿no? Y lo mismo pasó con la bachata.
O sea que esa es una forma de evolución que se da en todo, de lo estrepitoso a lo sutil, ¿no? Y se dio en el rock. Primero el rock, ven ustedes, era más violento. Hoy hay el rock sinfónico, el jazz sinfónico. O sea que es un proceso de evolución natural, ¿no? Y lo vemos en las fiestas sociales íntimas. Por ejemplo, la celebración del cumpleaños. Entonces compramos una torta, cantamos el Happy Birthday, prendemos las velas y cantamos los cánticos que ayudan a preservar la identidad cultural de los valores individuales, ¿no? Eso crea un vínculo de fraternidad y sirve para crear un espíritu ayudar al espíritu de grupo, a que ese espíritu de grupo no se muera, ¿verdad? Entonces, pero la luna a 28 grados de Escorpio, un grado más, nos da es la capacidad en el hombre de reconocer y rendir tributo al principio integral del centro de nuestra existencia. O sea, ahí hay una sublimación. La capacidad en el hombre de reconocer y rendir tributo al principio integral del centro de nuestra existencia. Es el reconocimiento de la existencia de un mundo espiritual al cual necesitamos reconocer y rendir tributo. O sea, en la primera manifestación, entonces rendimos un tributo a las peleas que tuvieron los patriotas por la independencia. Aquí no, aquí reconocemos entonces que hay una fuerza que nos ha dado la vida, que nos ha dado la salud, y que nos sigue dando la vida, y que nos sigue dando la salud. Pero también hay entonces el riesgo de que la vida se pierda, y de que de la salud se pierda. Y entonces de ahí cuidamos la vida, y cuidamos la salud. Pero luego rendimos un tributo al preservador de la vida y al preservador de la salud, porque terminamos descubriendo que ni nosotros nos dimos la vida, ni nosotros nos dimos la salud. Y que ni siquiera nuestros padres nos dieron la vida, ni nos dieron la salud, sino que hay algo más que viene de arriba, del creador de la vida, del creador de la salud. Y entonces vamos descubriendo nuestro propio sí. Y ese es otro paso. Porque entonces empezamos a reconocer que no solamente somos instinto, que no solamente somos emoción, que no solamente somos racionalización, que no solamente somos entonces netamente seres humanos actuando mecánicamente, sino que hay un algo más superior en nosotros. Y es lo que en el existencialismo se habla del sí, el sí interno, ¿verdad? Y entonces es lo que en la religión se llama entonces Dios en nosotros. Es lo que Jesús hablaba del reino de los cielos, está dentro de nosotros mismos. Y entonces, en la medida en que evoluciona la edad, vamos reconociendo y abriéndonos a esa existencia y percepción del sí. Porque el muchacho, el niño no, ni sabe. Pero el adolescente se rebela contra todos esos valores, porque lo que está aprendido es la mecha de lo estrepitoso, el polvorín de las glándulas endocrinas explosivamente actuando a través de él. Pero entonces después, en la etapa de los 28 años, en el primer ciclo de Saturno, entra un proceso de racionalización más profundo. Y después, en la medida en que avanza la vida y ya no nos creemos todopoderosos, entonces vamos empezando a pensarnos y si la vida se acaba, y si lo que tengo se pierde. Entonces surge un algo interior que se manifiesta como la conciencia de que tengo que cultivar otras cosas, además de mi cuerpo, o además de mis instintos. Y esa es la conciencia del sí, que empieza a surgir. Y entonces, todo esto pues es parte de un proceso evolutivo. Y por eso las personas se van volviendo más religiosas, o más éticas, o más místicas, en la medida en que avanza la edad. Religiosas, éticas o más místicas, en la medida en que avanza la edad. Pero es una forma de buscar el sí, de encontrar el sí, de trascender su ser netamente físico. 8:15. De ahí que este es el proceso pues, de evolución. Y todo está interrelacionado. Hay una interacción entre los átomos, entre los seres vivientes, entre las estrellas, entre las galaxias. Hay un principio inteligente en el universo que regula los seres vivientes, los átomos, las galaxias. Y según el dónde nos ubiquemos, ahí opera la ley. En un momento dado podemos haber hecho conciencia del sí,
Pero si en un momento dado descendemos a darle importancia netamente, exclusivamente y absolutamente a la parte instintiva, entonces ahí es donde empezamos a vibrar y volvemos a traer los pensamientos, las gentes, los grupos, los ambientes de carácter instintivo. De ahí que esto es una ley de acción y reacción, es una ley de atracción. Sí. No nos podemos escapar, nadie se puede escapar de ella, podemos hacer conciencia. Finalmente, pues, hay una acumulación de planetas en Tauro. Está el Sol en Tauro, está Mercurio en Tauro, Urano también en Tauro, Venus. Está Venus en Tauro, o sea, 4 planetas en Tauro. El hecho de que haya esa conjunción de Sol y Mercurio, acompañado de Venus ahí, y de Urano, indica que esta luna llena nos trae, por estar Venus ahí, por estar Mercurio, acuerdos en mercados internacionales, a conciliación un poco en esta lucha de mercados que estamos viendo entre la China y los Estados Unidos, aparición de fórmulas concretas para la paz en cualquier parte del mundo, pero tocando las cosas más concretas, más prácticas, poniendo a un lado lo idealista, lo político y toda esa cosa. Y eso es lo que nos trae esta luna llena de Tauro, ¿no? Y eso en ese sentido es positiva, ¿verdad? Ok. Bien. Acuerdos internacionales o comienzo de esos acuerdos sobre bases más concretas, buscando un equilibrio lento en medio de muchas oposiciones. Y la entrada de Urano en Tauro. Hoy ahora con Venus y con Mercurio y con el Sol empieza un proceso de revolución tecnológica, electrónica, nuclear en los campos, en lo agrario, en todo lo que tiene que ver con la tierra. Bien. Y lo financiero, ¿no? Y en lo financiero, claro, en lo financiero también. Recordemos pues este mensaje del Buda, todo es dolor. Y entonces todo es dolor, pero el origen del dolor está en los deseos. Pero los deseos los tenemos que ir subiendo poco a poco, progresivamente. No los podemos eliminar así. Por eso hemos hablado de esta escala evolutiva, ¿verdad? Entonces necesitamos suprimir el dolor mediante un proceso evolutivo, subiendo por las escalas del pensamiento, del sentimiento, de las emociones. Y en la medida en que avanzamos en ello, vamos superando la dualidad. Y al superar la dualidad, entonces vamos alcanzando una capacidad de proyectarnos más allá de las limitaciones con todo el mundo. Es la realización de la tolerancia. Tolerancia es la tolerancia la que nos puede ayudar a buscar el conocimiento, pero el conocimiento que está por todas partes. Y de ahí la paz. No hay paz si no se efectúa ese proceso. Recordemos pues esta enseñanza de nuestros maestros. La paz del espíritu, la paz verdadera. La paz del individuo era la paz del mundo. Luz en la mente y paz en el alma. Paz. Paz. Muy bueno, muy bueno.